Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues os lo decíamos, Juancho López de Uralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Oye, veo con muchísima preocupación esta denuncia que estabais haciendo, claro, de desescalada, no sé, lo que estamos viviendo desde luego es una contrarreforma ambiental en algunas comunidades autónomas, pero es que está pasando en un buen lugar, en un buen número de lugares del planeta donde están aprovechando la pandemia para legislar, para impulsar medidas que pensábamos ya olvidadas precisamente por efecto de lo que ha ocurrido, de lo que está provocando, y sin embargo vemos que están aprovechando algunos gobiernos para que al amparo de esto dar muchos pasos atrás, ¿no? Efectivamente, lo hemos dicho en este programa a lo largo de la crisis del coronavirus, cómo nos hemos hecho la ilusión de que hay otro mundo ahí fuera, un mundo sin contaminación, un mundo en que la naturaleza puede recuperarse y que eso es una realidad y una lección que debíamos aprender de cara al futuro. Sin embargo, lo que estamos viendo, la realidad de lo que estamos viendo, de las medidas que se están tomando, tanto globalmente como a nivel nacional, especialmente en algunas comunidades autónomas, pues va precisamente en dirección contraria. Lo que se está haciendo es precisamente una desescalada de la regulación ambiental. Hemos hecho un análisis de las medidas que se están tomando en las distintas comunidades autónomas y verdaderamente la situación es aterradora, ¿no? Nos encontramos con cambios en la regulación medioambiental, tendentes todos ellos a una reducción de la protección del medio ambiente para promover, o para volver a promover el mismo modelo de desarrollo que nos ha traído hasta aquí, es decir, más ladrillo, más contaminación, en fin, más de lo mismo, ¿no? Se pierde un poco esa ilusión, porque de aquí pues aprenderíamos una lección y saldría un mundo mejor, ¿no? Hemos visto que esto se está dando en Estados Unidos, por ejemplo, la administración Trump. También hemos visto una orden en la que se establecía moratoria en el cumplimiento de estándares ambientales por parte de las industrias peligrosas, por ejemplo, entre otras muchas medidas, ¿no? Sí, a nivel global pues hay algunos países que destacan. El caso de Estados Unidos es claro, ya lo hemos traído aquí en alguna ocasión, como Donald Trump lo que ha hecho para, digamos, favorecer a la industria petrolera frente a la actual crisis de consumo o reducción del consumo, ha sido eliminar las regulaciones medioambientales. Una nueva ley que, por cierto, ha sido criticada por la antigua directora de la Agencia Ambiental de la EPA durante el mandato de Obama, que ha criticado muy duramente porque lo que dice es que básicamente lo que se está haciendo es favorecer a los contaminadores, ¿no? Hoy mismo se volvía a conocer otro dato de otro país del que también hablamos mucho aquí, que es de Brasil, donde Bolsonaro está favoreciendo la deforestación, tomando medidas que van en contra de cualquier freno a la deforestación, desmantelando el Instituto de Protección Medioambiental y, en definitiva, favoreciendo la ocupación de la Amazonía por parte de de los hacenderos, que les llaman allí, ¿no? Y básicamente las noticias pues son estremecedoras, y además con el dato añadido de que la pandemia pues amenaza de forma especialmente grave a las poblaciones indígenas aisladas porque son poblaciones
con muy pocas defensas para este tipo de enfermedades, ¿no? De hecho, hay un vídeo muy bonito de Sebastián Salgado que bueno, luego distribuiré en el hashtag del programa, que precisamente llama la atención sobre esto. Así que a nivel internacional nos encontramos con que se están dando pasos en la dirección contraria, es decir, se prioriza una vez más el desarrollo al viejo estilo, el desarrollo a costa del medio ambiente, y bueno, todo esto que hemos ido viendo en estas semanas, pues como digo, se queda en una ilusión desgraciadamente pasajera hasta el momento, ¿no? Vemos que no solamente está ocurriendo fuera, está ocurriendo en España, también en diferentes comunidades autónomas. Aquí has preparado una relación también de lugares donde estamos viendo esta contrarreforma por la puerta de atrás, ¿no? Así es, hemos analizado qué cambios regulatorios se están produciendo en las autonomías y lo que estamos viendo es que para promover el antiguo modelo de desarrollo pues se están produciendo cambios legislativos. Hemos detectado cambios sustanciales en Murcia, en Andalucía, en Madrid, en Galicia y también en Castilla-La Mancha, fundamentalmente todos dirigidos a lo mismo, ¿no? El del que se ha hablado más es del Real Decreto aprobado por el Parlamento andaluz, que reduce la protección ambiental en unas 10 leyes medioambientales, fundamentalmente dirigido a facilitar el urbanismo, porque hay nuevos proyectos urbanísticos, sobre todo en el litoral, tanto en Tarifa, en Chiclana, en distintos puntos del litoral andaluz, se vuelve a cernir el riesgo del ladrillo, y lo que quiere la Junta de Andalucía es facilitar la vuelta del ladrillo. Lo mismo se ha anunciado, por cierto, en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ha anunciado una nueva ley urbanística que lo que hará será lo que ellos llaman eliminar trabas burocráticas, que fundamentalmente lo que es eliminar los procesos de estudios ambientales que tienen estas leyes para impedir la pérdida de suelo. Y bueno, pues por lo tanto la Comunidad de Madrid amenaza con una nueva ley del suelo. En el caso de Galicia, lo que hemos observado es una orden que acelera la puesta en marcha de unos 1.000 proyectos, muchos de ellos ambientalmente agresivos, como son vertederos, como son plantas de tratamiento de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hemos visto un rosario de medidas, la Comunidad de Murcia lo mismo, eliminación de restricciones medioambientales. Por lo tanto, estamos viendo que los pasos legislativos que se están dando desde las comunidades autónomas en España pues van en ese mismo sentido de, en vez de una mayor protección ambiental, por el contrario, una reducción de las medidas de protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay motivos para estar preocupados, porque ya en el año 2008 vimos cómo precisamente hubo una contrarreforma ambiental para salir como excusa, se utilizó la excusa de la crisis para hacer una contrarreforma ambiental que prácticamente debilitó la mayor parte de las leyes ambientales que tenía nuestro país, y ahora lo estamos viendo a nivel autonómico. ¿Vais a promover alguna iniciativa en esta dirección para tratar de frenar esto? Sí, indudablemente. Vamos a terminar de elaborar este informe que prácticamente, bueno, estamos aquí comentando por primera vez, ¿no? Y lo moveremos tanto a nivel público como luego en las propias comunidades, para intentar que los parlamentos revoquen esas decisiones, ¿no? Incluso en algún caso, como en el caso de Andalucía, estamos valorando denunciar este Real Decreto ante el Tribunal Constitucional, porque entendemos que es anticonstitucional las medidas que se están planteando. Es decir, que vamos a intentar frenar esta contrarreforma ambiental, pero bueno, está ahí, y además supongo que nos habrá pasado desapercibido que en la mayoría de las comunidades a las que nos hemos referido se trata de gobiernos del trifachito, es decir, que son los gobiernos de derechas los que están nuevamente dando pasos atrás en materia de protección medioambiental. Claro, ya lo sospechábamos cuando comenzaba esta crisis y decíamos, fíjate, es una oportunidad que estamos observando, es la antesala de las consecuencias que puede tener el cambio climático. Esto es una advertencia muy seria de lo que puede ocurrir con el mundo tal y como lo conocemos.
y más vale que vayamos tomando nota y decíamos, sí, bueno, pero China está especulando con volver a recurrir a los combustibles fósiles para salir de la crisis económica en la que se ha metido, de manera que hay indicios como para estar preocupados. Y decías, en el año 2008 ya ocurrió, con la crisis económica se buscaron soluciones que bien miraban hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante, ¿no? Cuando hay otros sectores, en algún país puede servirnos de modelo, está dando ejemplo de lo contrario, porque vemos cómo, sin embargo, la apuesta por el sector de las energías limpias, que es una apuesta que conlleva también empleo, que conlleva también industrialización y por lo tanto prosperidad, pero sin embargo no se está haciendo en España, no, en otros lugares sí. Bueno, afortunadamente, por lo menos en la Unión Europea hay un movimiento de países y de gobiernos que están apostando claramente y de forma abierta por una desescalada verde, ¿no? Porque este Green New Deal que le llaman, este nuevo acuerdo con la inversión de mucho dinero se haga condicionando esas ayudas, digamos, a mejoras medioambientales. Lo que pasa es que tampoco a nivel estatal lo estamos viendo, porque, por ejemplo, se habla de ayudar al sector del automóvil y en vez de condicionarlo a que los vehículos sean menos contaminantes, pues parece que de momento no hay ese condicionamiento, ¿no? Que es lo que realmente puede conducir a ese cambio de modelo. Por lo tanto, yo diría que quizás el continente o el grupo de países donde hay más esperanzas, pues vuelve a ser la Unión Europea, donde parece que hay por lo menos esa voluntad, o por lo menos se habla de que esa salida de la crisis sea en verde, ¿no? Y luego también hay que fijarse, o tenemos que fijarnos en las ciudades, donde efectivamente hay ciudades españolas que están efectivamente haciendo cambios en su urbanismo y en la utilización de las calzadas para avanzar en cambios definitivos, es decir, no cambios parciales solamente como hay otras ciudades que están haciendo los fines de semana, etcétera, ¿no? Sino hay ciudades que realmente están apostando por cambios en las calles, cambios urbanísticos para favorecer el peatón y el ciclismo, ¿no? O sea que tal vez ahí podemos encontrar el lado bueno de todo esto, y sí que es verdad que hay ciudades que están comprometidas, como es el caso de Barcelona, como Coruña y algunas otras que están comprometiéndose a cambios que sean decisivos. Es verdad, es que como dice Libre FM, no hay planeta B. Y recordaba esas palabras de Fernando Valladares, el biólogo del CSIC, que recuerda que la mejor vacuna es un ecosistema que funcione bien, y nos lo estamos cargando. Y eso hace que precisamente los equilibrios naturales se vean quebrantados, los eslabones se partan. Oye, estoy viendo una serie maravillosa, ya la habíamos comentado aquí en el programa Nuestro Planeta, que la semana pasada la analizamos con Ana Pastor, pero me he acordado mucho de ti estos días, Juancho, porque una cosa que se percibe muy claramente es que aquellos ecosistemas a los que se ha dejado respirar, por ejemplo, se habla de la gran ballena azul, en los lugares donde se ha dejado de respirar han pasado del borde de estar a la extinción, en el borde de la extinción, a gozar de unos ciertos santuarios que les ha permitido desarrollar unas pequeñas comunidades. Y me acordaba mucho de ti porque decía, joder, es que es paradójico cómo quienes habéis estado luchando, tú llevas años, décadas siendo activista medioambiental, después iniciaste esta carrera política, pero esto es muy reciente, pero muchos años desde al frente de Greenpeace, están Ecologistas en Acción, y me preguntaba, veía cómo algunas iniciativas que en Europa, en Alemania, por ejemplo, se veían clarísimas sobre el reciclaje, aquí siempre nos tardan décadas en llegar a España, siempre la concienciación tarda muchísimo tiempo en llegar a nuestro país. Esto me resulta bastante paradójico, y en esta serie, como hay muchos ejemplos que decían en los años 60 en Alemania se prohíbe tal, pero ves en otros lugares del planeta como España donde siempre vamos muy por detrás, tremendamente por detrás. Sí, yo tengo mi diagnóstico sobre eso. Eso es absolutamente así, como dices, ¿no? Yo creo que España es un país donde todavía los grandes intereses, los grandes poderes, lo que antes llamábamos los caciques, siguen teniendo mucho poder e impiden que se produzcan cambios que en otros países se producen con bastante naturalidad y con bastante fluidez, ¿no? Lo estamos viendo ahora, precisamente lo hablábamos con el tema del tráfico en las ciudades, el papel de los lobbies, la industria automovilística es brutal, ¿no? No digo que en otros países no lo sea, pero desde luego en el nuestro pues es impresionante, y eso hace que cueste mucho
cambiar las cosas, ¿no? El tema de las ballenas verdaderamente es un ejemplo de cómo cuando se deja en paz a una especie y a un ecosistema o un grupo de especies, como es el caso de las ballenas, pues tienen esa capacidad de recuperarse, ¿no? Hay alguna excepción, hay alguna especie que le está costando, pero en general las poblaciones de ballenas, desde que se dictó la moratoria internacional en el año 1986, la moratoria de la caza, pues se han recuperado espectacularmente, ¿no? La ballena gris, por ejemplo, en la costa oeste de América, o en fin, los propios cachalotes, la ballena azul, que estaba a punto de extinguirse. El otro día hablábamos también de cómo Islandia pues ya va a dejar la caza de ballenas. En fin, es un ejemplo de que la naturaleza, cuando se le deja respirar, la naturaleza se recupera y es la principal esperanza que tenemos, es esa capacidad de recuperación de la naturaleza, y desde luego las ballenas en ese sentido pues son un símbolo, ¿no? Como decíamos el otro día, sus problemas ahora son otros, son los plásticos en los mares, es la contaminación, es el cambio climático, pero afortunadamente la caza pues ya ha parado, y eso ha hecho que se recuperen poco a poco, despacio, pero se van recuperando. Joder, yo es que estoy volviendo a ver la serie y pensaba, digo, ¿cómo es posible que haya gente todavía? A mí me preocupa que haya dirigentes políticos que no tomen conciencia, que no escuchen simplemente a los científicos, a la gente que está alertando de las consecuencias tan graves que tiene el cambio climático, pero que son importantísimos y que son visibles, porque si no se vieran, todavía puedes creer en la fe o no, pero con efectos tan visibles en el medio ambiente, de verdad, yo invito al que tenga dudas sobre esto, simplemente lo tiene en Netflix, no es precisamente que vea estos documentales, esta serie documental, porque te das cuenta de los efectos tan perversos que tienen las redes de arrastres, como kilómetros y kilómetros, ecosistemas que llevan 40.000 años creándose, y pasa una red de arrastre y los revienta para siempre, por años, por décadas. Es una cosa absolutamente increíble lo depredador que puede llegar a ser el ser humano. Y en fin, pero bueno, tenemos una oportunidad, ¿no?, para hacer algo. Pero fíjate, hay un nexo común entre los negacionistas del COVID, ¿no? Es decir, todos estos que dicen hay que salir a la calle, el libre mercado, esto es una tontería, no sé qué, con los negacionistas del cambio climático, con los negacionistas de la destrucción ambiental. El otro día me hacían una entrevista en un medio y lo titularon precisamente con algo que, bueno, pues para los que estamos en esta lucha es algo obvio y que hemos hablado aquí, que tú has mencionado, fíjate, a Fernando Valladares. Pues el titular que ponía en la entrevista era precisamente algo así como: el primer escudo que tenemos contra las pandemias es la naturaleza. Bueno, pues en redes un machaque de negacionismo diciendo que menuda chorrada, que la naturaleza es la que cuece los virus, que los virus salen de la naturaleza. Bueno, o sea, yo me quedé asustado, porque claro, lo tienes completamente asumido desde el punto de vista de que la ciencia es bastante unánime en ese sentido, hay decenas de artículos, etcétera, pero bueno, o sea, ya sabemos cómo está funcionando. Entonces, coincide el negacionismo climático con el negacionismo de la propia, bueno, pues del propio virus, ¿no? Son los mismos los que dicen que no hay que hacer caso, que esto es en fin, que está todo exagerado, que tal, cual, que todos a la calle, en fin, es exactamente el mismo negacionismo. Es curioso y es paradójico, y es gente, bueno, pues que de alguna manera así se visibiliza sus planteamientos, ¿no? Que son absolutamente faltos de rigor científico, y bueno, pues afortunadamente, cuando eso se concreta en medidas políticas, como hemos visto en el Reino Unido, pues duran muy poco, porque inmediatamente han tenido que regular. Sí, pero a mí me preocupa porque, en fin, supongo que es debate para otro día, pero un día tenemos que hablarlo, porque pareciera que la defensa del medio ambiente es una cuestión de melenudos, de hippies, políticamente escorados. Y dices, no, en otros países es una cuestión industrial. Y se toma como una cuestión industrial y por lo tanto abarca, como es natural, diferentes ideologías. Y yo me cuesta creer que entre esos que critican a Valladares o que cuestionan en las redes sociales este negacionismo, haya gente solamente urbanita que odie la naturaleza. Estoy convencido de que es gente que ama la naturaleza, que habrá gente entre ellos que ame la naturaleza, que entiendan los efectos devastadores del cambio climático y tiene que haberlos. Pero sin embargo, no sé por qué en este país se ha establecido eso como un caballo de batalla. En otros lugares tiene que ver un poco la posición de la industria, etcétera, etcétera. Pero bueno, porque interesa que estas posiciones
sean vistas o sean consideradas como marginales, porque de alguna manera eso las debilita, ¿no? Es decir, y al debilitarlas, pues hace más difícil los cambios que son necesarios. Yo creo que ese negacionismo es un negacionismo político, no es un negacionismo científico, es un postureo, yo diría, es un postureo antiecologista que no se sostiene en ninguna base científica, pero que puede ser popular, porque si tú a la gente le das un mensaje de que en realidad pues no está pasando nada y que se puede seguir consumiendo a lo loco y que no va a pasar nada y que el cambio climático es una milonga, pues vas a tener un sector de la población que va a estar más a gusto en ese mensaje. Es un poco el ejemplo del virus me vale, es decir, es mucho más cómodo el mensaje de decir no pasa nada, todos a la calle, a las terracitas, a tomarnos cañas y a los bares a estar todos bien juntitos. Eso es mucho más popular para alguna gente que decir quédate en tu casa porque esto va en serio y puede generar problemas graves, ¿no? Yo creo que de alguna manera el paralelismo es evidente, ¿no? Y hay mensajes que son muy irresponsables, pero que calan muy bien en la población. Pues Juancho López Duralde, gracias, cuídate mucho. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, adiós.